esta noche pues he querido venir, tengo un mensaje que tiene como título, Una mente renovada. ¿Amén? Y quiero que leamos en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Y dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Amén. Repito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Amén. Quiero hacer una pequeña oración. Amén. Vamos a estar orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos libremente, Señor, tanto en Venezuela como en Colombia, mi Dios, para predicar y enseñar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es un privilegio, mi Dios. Señor, que no tengamos que escondernos, sino que lo podamos hacer libremente, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque es alimento para nuestras almas, Señor. Sin tu palabra, Señor, nuestro espíritu, Señor, moriría, mi Dios eterno. Gracias, Señor, porque tú la dejaste, Señor, y nos instantes, Señor, a predicarla, a que tu evangelio sea expandido por toda la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido que seas tú añadiendo, mi Dios, tu gracia, tu gloria, tu poder, Señor, en esta palabra. Y que sea ministrando nuestras vidas, que sea un mensaje, Señor, para edificarnos, para que crezcamos, Señor, en tu evangelio, para que crezcamos, Señor, en el Espíritu, para que seamos cada día mejores hijos de Dios, mejores cristianos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí, como vemos en el texto que acabamos de leer, nuestro Señor, nuestro Dios, quiso aclarar, ¿no?, acerca de los pensamientos del hombre con respecto a sus pensamientos. Y es algo que debemos nosotros siempre tener presente en nuestras vidas. Sin Dios, nuestros pensamientos ni siquiera se parecen, ni se acercan a los de Él. Y por consecuencia, nuestros caminos tampoco. Porque ¿qué forja nuestros caminos si no son nuestros pensamientos? Amén. Son nuestros pensamientos los que forjan nuestros caminos. Yo a veces le comento a la gente, le digo, dime cómo piensas y te digo cómo eres. Hay un dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y te diré qué? ¿Quién paga? Ese no lo sabía. Pero yo les digo más que todo a la iglesia, dime cómo estás pensando y te diré cómo estás delante de Dios. Es muy importante cuidar nuestros pensamientos. Y ese es el tema que quiero que hoy quiero compartir con ustedes. Amén. Como le dije, el Señor aclaró, lo hizo bien claro aquí en el libro de Isaías, que no son, porque los de Él son, así como son de altos los cielos, de la tierra, creo que dice la palabra, así son los pensamientos de Él y sus caminos también. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 15, verso 19. Y dice así la palabra del Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿como cuáles? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Esos son acciones, ¿verdad? Los homicidios es una acción. Alguien asesina a otro. ¿Pero de dónde salió? Del corazón salió el pensamiento. Claro, porque el corazón del hombre pues está mal, ¿verdad? Porque sin Dios, el corazón del hombre está mal. Porque cuando Dios se apartó del hombre a causa del pecado, todos conocemos Génesis, ¿verdad? Vino el pecado al hombre y Dios se apartó del hombre. ¿Por qué Dios se apartó del hombre? Porque donde hay pecado, no puede estar Dios. Donde hay pecado, no puede estar Dios. ¿Y qué sucedió? El hombre quedó, como quien dice, solo, ¿verdad? Él empezó a forjar su propio camino,
Ya la fuente de sus pensamientos no venían de Dios, sino que empezó a crear sus propios pensamientos. Ya conociendo la diferencia, ya conociendo el mal, el bien y el mal, pues él empezó a crear sus propios caminos, sus propios pensamientos, y por consecuencia su corazón se fue deteriorando, se fue dañando, el corazón del hombre. Amén. Y también quiero que entendamos de que hay una estrecha relación entre quién, entre el corazón y el pensamiento. Siempre es bueno conocer esa parte porque a veces tendemos a confundirnos, ¿sí? Porque la Escritura dice que los pensamientos salen ¿de dónde? Del corazón. O sea que el corazón es el que está dañado, ¿verdad? Pero ¿cómo se dañó ese corazón? Por los pensamientos. Entonces hay una estrecha relación. Yo he comprendido en la parte de la electrónica, más que todo en la parte de audio, sonido, algo que se llama retroalimentación o feedback en inglés, ¿verdad? Y yo siempre he pensado de que más o menos eso sucede en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, ¿sí? El corazón está malo, salen los malos pensamientos. Esos malos pensamientos se expanden, ¿verdad? Empiezan a generar esos mismos pensamientos más profundos. ¿Cuáles pudieran ser esos pensamientos? Pueden ser de odio, raíces de amargura, celos, envidia, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esos pensamientos? Hace que el corazón se contamine aún más. Entonces, el corazón salen los malos pensamientos uno les da rienda suelta y el corazón se daña más. Entonces va como creciendo una cosa con la otra. De aquí es donde uno conoce tanta gente que hace, porque todo dice la Escritura que bueno solamente es Dios, pero hay gente que hace muchas maldades afuera y es a causa de eso, porque han permitido que sus pensamientos los dominen, que sus pensamientos dañen más su corazón y lo hagan hacer aún cosas peores cada vez. De allí la importancia de nosotros como hijos de Dios, estar analizando, renovando nuestra mente a través del Espíritu Santo, amén, a través de la palabra del Señor. De allí la importancia de mantenernos en oración y escudriñando las Escrituras, amén. Pero gracias al Señor porque envió a Jesucristo, ¿verdad? Para que todas esas cosas se acaben, para hacer un cambio en el ser humano, para hacer una renovación en nuestra mente. Solo lo logra nuestra fe y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Amén? Vamos a buscar en Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. ¿Qué nos dice el Señor acerca de este tema que estamos tratando hoy? ¿Qué nos dice el Señor? Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. ¿Dónde podemos entender nosotros que se generan los pensamientos? En vuestra mente. Entonces, el Señor nos dice que debemos despojarnos de ese viejo hombre, esa vieja manera de pensar, porque muchos dicen, ¿cómo es ese viejo hombre? Nosotros, yo recuerdo en la iglesia, habían dos personas mayores que eran servidores. Y entonces estábamos en una panadería cerca de la iglesia en el centro, cuando eso estábamos en el centro de San Cristóbal, y estábamos en una panadería y la esposa se fue adelante con otras hermanas, y yo le dije a él, de verdad que no recuerdo el nombre de él, dije, pues, y la hermana lo dejó botado, dice, no, es que esta mañana estaba leyendo la palabra y entonces leyó ese texto que dice que despojados del viejo hombre, entonces de verdad que eso me cayó en gracia. Yo, Señor, este hermano, yo hablando serio y él me sale con eso. Hermana, no despoje del viejo hombre. Por eso hago la aclaración. Despojados del viejo hombre, despojados de esa vieja manera de pensar, de vivir, porque es que todo gira
Toda nuestra manera de vivir, de actuar, de pensar, gira en torno a ¿qué? A cómo pensamos, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Entonces, el Señor, cuando me dio este tema, me dijo, hagamos énfasis en que debemos cuidar lo que pensamos. Muchas veces pensamos cosas que no debemos, pero entonces decimos a nosotros mismos, nos engañamos, ¿verdad? Porque dice el viejo hombre que después del viejo hombre viciado, se me perdió por aquí, mira, engañosos. A veces tendemos a engañarnos nosotros mismos cuando pensamos cosas que no debemos pensar y decimos, mi esposa no sabe qué estoy pensando o qué pensé, o mi esposo, o mis hijos. Pero hay alguien que sí sabe qué está pensando, que no le podemos esconder nuestros pensamientos, ¿sí? Y ahí es donde el Espíritu Santo viene y nos pone una inyección. ¿Cuántos se han puesto inyección? Duele, ¿verdad? El Espíritu Santo hace sentir un dolor. Ojalá y todos lo sintamos cuando pensamos mal o cuando pretendemos cometer un error. Y el Espíritu Santo nos dice, hey, y es un dolorcito aquí, se arruga el corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo diciéndonos, oye, no te pases por aquí. Quita esos pensamientos, no son saludables. Primero, ¿qué afecta a nuestros malos pensamientos? Nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios debe estar siempre íntegra, limpia, saludable. Debe haber sinceridad. Cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos, esos pensamientos malos, que los envía, nosotros llamamos dardos encendidos, ¿verdad? Que los envía el enemigo. ¿Cuánto conocen al enemigo? ¿Saben quién es? A ver, ¿quién me ayuda? Satanás. Satanás es el menos peligroso. Es uno de los tres. Recuerden esto. Tenemos tres enemigos. Satanás, pero les tengo una buena noticia. ¿Sabe cuál es? Está vencido. Amén. Porque Cristo lo venció en la cruz. Está vencido. Aunque él ande como león rugiente por ahí a ver a quién y a veces se devora a los que no cuidan pensamiento. El segundo enemigo, el mundo, el sistema del mundo. ¿Cuántos somos a veces atraídos por ese sistema? Gracias a Dios yo ya he sido bastante libre de eso, pero yo veo muchos hermanos que todavía están batallando con eso. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Porque el mundo quiere tragarse. El tercer enemigo, la carne. ¿Sabe cuál es el enemigo más peligroso? La carne. Cuídate del que duerme a tu lado. ¿Amén? Entonces, el enemigo manda esos dardos. Muchas veces son nuestras propias concupiscencias que llegan a nuestra mente, pensamientos inadecuados. Debemos echarlos fuera. Dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen por sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Pero sí podemos evitar que hagan nido, ¿verdad? Entonces, tenemos que batallar en esa parte, ¿sí? Y quiero que leamos el texto en Efesios 6:12. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como les repetí hace rato, no debemos ignorar que nosotros vivimos en una constante guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, ¿verdad? Es constante, eso es todos los días. Porque el enemigo nunca se va a quedar quieto, tranquilo, sino que siempre vamos a estar en esa constante guerra. ¿Y dónde se libra esa guerra? ¿Ah? ¿Pero en qué parte se libra? O sea, se libra, se genera esa batalla, esa guerra.
¿Y dónde la ganamos? En nuestra mente. En nuestra mente. Porque al enemigo no puede hacer más nada que enviarle sus dardos encendidos. Y allá nosotros, si nosotros permitimos que esos pensamientos prosperen en nuestra mente. Amén. Entonces no debemos olvidar que nuestra guerra espiritual se libra en la mente. Porque es en ella donde llegan los dardos encendidos del enemigo de pecado, de temor, de duda, de incertidumbre, ¿sí? Y eso genera malos pensamientos. Porque también los malos pensamientos no son de pecado, muchas veces son de temor. ¿Quién infunde temor en nosotros? Y a veces nosotros sabemos quiénes somos presa fácil por esa área. Porque el enemigo busca por dónde poder, por dónde entrar. Muchas veces de temor, otros pensamientos son de celos, de envidia. Hay otra que es bien grave, que es raíces de amargura. Y eso causa falta de perdón. Y eso es grave en la vida de un cristiano. La falta de perdón, eso nos condena. En serio, hermanos. Esa es una de las cosas que Dios hace énfasis, que debemos perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, el perdón ya está, ¿verdad? Cristo murió en la cruz. La sangre que Él derramó limpia de pecado, nos perdona, ¿verdad? Ya está ahí el que crea, el que acepte a Jesús como su Señor, escuche el Evangelio y obedezca el Evangelio, guarde su palabra, echa mano de ese perdón que está allí. Pero también Él nos dice que si no perdonamos nosotros, así como Él nos perdona, pues no podemos gozar de esa bendición. Entonces, tenemos que perdonar. La falta de perdón es algo que debemos batallar contra eso. Y es fácil si nosotros nos dejamos, disponemos que sea el Señor quien transforme nuestra vida, nuestro corazón. ¿Amén? Efesios 6, 16 al 17. Y quiero irme esa es la armadura de Dios. Hemos leído la armadura de Dios, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor. Sobre toda la armadura, ¿verdad? Tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el escudo de la fe. Nuestra fe debe estar fundamentada ¿en qué? En la palabra del Señor. Debemos escucharla, creerla y guardarla. Así dice el Señor, ¿verdad? Todo el que la escuche, el que la crea y la guarda, será salvo, ¿verdad? Entonces, esa fe y la palabra de Dios en nuestro corazón o en nuestra mente, a veces le hago a la iglesia una ilustración, ¿sí? Imagínense que nuestra mente es de paja. ¿Saben lo que es paja? No sé si aquí, ¿sí? Pero la palabra de Dios, que es agua viva, su palabra, estamos impregnados del Evangelio de Jesucristo, de su palabra, ¿verdad? Entonces, esa paja está mojada. Si llega un dardo del enemigo, que son dardos como encendidos, si llega a la mente, ¿qué sucede? Se apaga. Es una relación, ¿no? Pero si estamos escasos de oración, si no tenemos conocimiento, si no estudiamos, no leemos la Escritura, esa paja está seca. Y si llega el dardo del enemigo, ¿quién lo apagará después? Entonces, es el escudo de la fe. Y hablan de tomar el yelmo. ¿Quién sabe qué es el yelmo? ¿Qué protege el yelmo en la armadura? Pastor.
la cabeza. Y el yelmo lo hacen, ¿qué hace en relación con el yelmo? Sí, pero ¿qué hace en relación allí? El yelmo de la salvación. Todo gira alrededor de lo que pensamos. Si vamos a la iglesia y duramos 20 años y no tenemos control de nuestro pensamiento, grave. El yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos control, dominio propio de nuestros pensamientos, ¿verdad? Para eso debemos, y la espada del Espíritu, pues es la palabra de Dios. Debemos perseverar en la oración, en el estudio de la palabra, para que seamos llenos de su Santo Espíritu y así nuestra mente sea empapada con esa agua viva. Quiero que leamos en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que nuestros pensamientos en Cristo deben perseverar. ¿Sabe qué es perseverar? Trabajar y ser constantes. Mire, los malos pensamientos van a venir y son constantes. Los malos pensamientos van a venir. Eso, si llegan a su mente, no se sientan mal, hermano. El problema es dejarlos. Permitir que aniden, permitir que crezcan, que imaginen, ¿sí? Que se alimenten, porque esos pensamientos van a ir directo ¿a dónde? Al corazón. Entonces eso es como una gestación. Si nosotros pensamos siempre en algo, si yo siempre pienso en que si alguien me ofende voy a caerle a golpes, el día que se presente la oportunidad es lo que voy a hacer. Si mis pensamientos siempre están en X tipo de pecado, cuando se presenta la oportunidad, va a dar a luz el pecado. Y como le dije, gira en torno a nuestros pensamientos. ¿Sí? 1 Corintios 2:16. Ahí hacen una pregunta. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, y eso hace relación ¿a quién? A la iglesia, ¿no? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que me quiere decir ese texto? Yo debo pensar como Él piensa. Pero para eso tengo que conocerlo. Para eso tengo que tener una relación íntima, tengo que tener una constancia, una oración, y que Él vaya tratando con nosotros en diferentes áreas, a través de las situaciones, a través de tratos que Dios tiene con nosotros. Cada vez le conocemos más. Y cada vez que usted lo conozca, pues cada vez usted intenta pensar como Él piensa. Yo por lo menos tengo una estrategia en determinadas situaciones de mi vida, que uno no sabe qué hacer, qué decidir, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué haría el Señor en esta situación? ¿Tomaría venganza? ¿Ah? Entonces, eso es una buena pregunta. ¿Qué pensaría? ¿Qué diría el Señor en esta ocasión? ¿Cómo respondería Dios a esta situación? ¿Cómo respondería Jesús? Entonces, así como yo me imagino que Él lo haría, pues así lo hago. Porque Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y dice que tenemos la mente de Cristo. Y para cerrar, quiero que leamos una guía que el Señor nos deja en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que también nos puede ayudar un poquito en nuestros pensamientos. Amén, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, nada de mentiras, ¿verdad? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Entonces, hermanos, en conclusión, tenemos que estar en un constante filtro, filtrando nuestros pensamientos. Apréndanse este texto y preguntémonos, ¿esto que estoy pensando es justo? ¿Digno de alabanza? ¿Esto que estoy pensando es bueno? ¿Es honesto? ¿Es puro? Ay, hermano, si no es puro, fuera de mí. Mire, dígaselo al enemigo, ¿sabe qué? No acepto estos pensamientos, se van en el nombre de Jesús. Y de una vez pensemos en otra cosa, en Él. Pensemos en su obra redentora, pensemos en su palabra, en su amor. Y a mí esta guía personalmente me ha servido, hermano. Me ha servido. En esto pensar, dice el Señor. O sea que si nuestros pensamientos no están relacionados con nada de eso, debemos desecharlos. Amén.